Vamos a, vamos a orar para comenzar. Señor, gracias porque tenemos este día, una vez más, la oportunidad de venir a tu palabra. Sabemos que tú eres fiel y que tú puedes hablarnos. Eh, Levanta, Señor, nuestros ojos hacia ti, que podamos recibir en fe aquellas cosas que tú quieras hablarnos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Em, Capítulo 2 de Esdras. El capítulo 2 es un capítulo bien pesado en un sentido. De hecho, en un comentario que leí, decía algo así como, eh, nunca intentes predicar Esdras capítulo 2, porque es un capítulo realmente, si tú ya lo leíste un poquito de avanzada, sabes que es un capítulo que parece árido, pero es parte de la palabra. En muchas series lo que se hace es que te brincas este capítulo, o sea, le dices a la gente, bueno, aquí hay una lista de personas y entonces, vamos al capítulo 3. Muchas conferencias que he escuchado hacen eso. No digo que esté mal, pero a mí siempre me da como sensación de infidelidad cuando no lo leo o no lo enseño por completo, ¿no? Lo he hecho algunas veces, pero ahora vamos a dedicarnos el día de hoy a ver, porque es además un capítulo largo, en primer lugar, y es un capítulo que está 2 veces en la Biblia. O sea, si Dios es un Dios sabio, es un buen editor, ¿no? Un editor en una editorial de libros te dice qué cosas entran y qué cosas no. Y, ok, si se le hubiera pasado una vez, va. Pero si se le pasa 2 veces el mismo capítulo, probablemente hay una razón. Cuando estudiemos Nehemías, nos vamos a dar cuenta que este mismo capítulo tiene algunas diferencias, pero así muy leves, pero es prácticamente lo mismo que Nehemías 7. Entonces, pues vamos a leerlo aquí en Esdras, donde estamos. Verso 1 del capítulo 2. Bueno, el capítulo 1 había hablado de este llamado a ir a reconstruir el templo. Y decíamos, estamos llamados a establecer y restablecer o fortalecer el lugar de adoración en nuestra vida. Ahí es donde debe comenzar, pues fuimos creados para alabanza y gloria de Dios. Todo lo demás, o sea, necesitamos trabajar y comer, sí. ¿Por qué? Porque vivos le adoramos a Dios. Eh, la razón por la que yo me casé es porque adorar a Dios junto con mi esposa era mucho más sencillo que adorar a Dios solito. Y esa es la meta. Y en este primer capítulo hablábamos de eso, de la importancia de tener en nuestro corazón este lugar de adoración. Ahora, versículo 2, sí, es una lista de personas. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Judá era una provincia dentro de todo el imperio babilónico. Entonces, estos son los hijos que subieron, los hijos de la provincia, es decir, judíos que subieron del cautiverio. De aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia. 70 años atrás, Nabucodonosor había conquistado Babilonia y se había llevado, en 3 deportaciones, se llevó un montón de gente a Babilonia. Ahora, no ellos los que se fueron, sino probablemente sus hijos o hasta sus nietos. Ahora son los que están regresando. Y eso hace que sea muy fuerte. Al final de cuentas, regresar a tu casa puede no ser tan difícil, ¿no? No sé, yo lo pienso en mi vida. Hubo un momento que quedarme en México representaba mucha fe. El día de hoy, veintitantos años, 23 años después, regresarme a mi país requiere fe, porque aquí está ya todo lo mío. Regresarme implica empezar de nuevo, empezar, o sea, requiere más fe regresar a mi casa que quedarme, pero al final de cuentas es mi casa. Ahora, han pasado 70 años. Si la gente salió de Babilonia, perdón, de Jerusalén, cuando tenía 30, si están vivos, tienen 100 años. Entonces, quienes están regresando probablemente son los hijos y los nietos. Entonces, ya no están volviendo a casa. Es gente que nunca ha pisado Jerusalén.
y están yendo a un lugar que, o sea, mucha gente se va migrando porque pues va a vivir mejor, hay mejores oportunidades de trabajo, pero aquí no hay nada. Es un lugar desierto porque todo está destruido. Es un lugar peligroso porque no hay donde refugiarse. Es un lugar en el que no hay nada, ni siquiera un apego emocional porque ni has vivido ahí. Y esta es, yo creo por eso Dios incluye esta lista de hombres y mujeres valientes. Y yo creo que por eso Dios la incluye dos veces, porque Dios honra a los que le honran, ¿no? Y es galardonador de los que le buscan. Entonces, versículo 1. Volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Verso 2. Los cuales vinieron con Zorobabel. Zorobabel es el que va a ser el gobernador, que la semana pasada veíamos que es nombrado como Sesbazar. Es el mismo Sesbazar, es un nombre babilónico. Zorobabel es un nombre en hebreo. Hace muchos años yo le daba mucha importancia al significado de los nombres y Sesbazar quiere decir no sé qué y Zorobabel quiere decir no sé qué. La verdad, el día de hoy me parece que esos son detalles que más bien le restan importancia más que sumarle. Entonces nos vamos a quedar con que, pues sí, se llamaba, en inglés se llamaría Michael y en español se llamaba Miguel. Es básicamente eso, ¿no? En Babilonia le decían Sesbazar y en su nombre judío era Zorobabel, ¿no? Jesúa, que también lo vamos a ver varias veces en el libro. Jesúa también es Josué y va a tener el rol de sumo sacerdote más adelante. Luego está Nehemías, que no es el Nehemías del libro de Nehemías, es otro Nehemías. El del libro de Nehemías todavía no ha llegado, faltan muchísimos años, ¿no? para que aparezca en la escena. Seraías, Reelaías, Mardoqueo, que no es el Mardoqueo de Esther, aunque Esther es un libro que cronológicamente sucede a la mitad de Esdras. Ya lo veremos cuando sea, pero digamos que es Esdras cronológicamente, el libro de Esdras, el libro de Esther y la otra parte del libro de Esdras. Entonces, Esther sucede en medio de la historia que vamos a estar viendo, pero no es este Mardoqueo. Bilsan, Mispar, Bigbai, Rehum y Baana, ¿no? Ellos vinieron y son, parece, como los que van a tener algún tipo de cargo especial. Versículo 2 ahí al final. El número de los varones del pueblo de Israel. Y agárrate porque vamos a leer una enorme lista de nombres. De aquí en adelante, todo el capítulo son nombres. Verso 3. Los hijos de Paros, y aquí están ordenados por familias. ¿Ok? Entonces, estos son una lista de personas por familias. Los hijos de Paros, 2072. Ahora tú dices, ¿cómo? ¿Paros tuvo 2000 hijos? No, es como el clan familiar. Es como decir el día de hoy, los Sánchez somos tantos o los Cruz somos tantos. Es como el apellido, ¿no? No son los hijos directos de Paros. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 945. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Y nomás entre paréntesis, el 666, ustedes saben que en Apocalipsis es un número que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Yo he escuchado 1000 teorías que Adonicam es la familia que regresa a la reconstrucción de Jerusalén, son 666, por tanto el anticristo tendrá que estar emparentado con la familia de Adonicam y toda una serie de malabares, nada que ver. Solo quiere decir que de la familia de Adonicam volvieron 666. Eh, los hijos de Bigbai, 2046. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besai,
323, los hijos de Jora, 112, los hijos de Hasum, 223. Ahora, a partir de acá, comenzamos a enlistarlos por ciudades, ya no de la familia, sino por ciudades. Los hijos de Gibar, 95, los hijos de Belén, 123, los varones de Netofa, 56, los varones de Anatot, 128, los varones de Asmevet, 42, los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Beherot, 743, los hijos de Ramá y Jeba, 621, los varones de Micmas, 122, los varones de Betel, Ihai, 223, los hijos de Nebo, 52, los hijos de Macbis, 156, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Harim, 327, los hijos de Lod, Hadid y Ono, 725, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Senaa, 3630. Verso 36. Ahora cambiamos a ahora sacerdotes. Si estamos yendo a reconstruir el templo, un elemento esencial son los sacerdotes. Los sacerdotes lo que hacían era, digamos, la ejecución del sacrificio. Tú llevabas tu borreguito, tu cordero, lo que sea para sacrificarlo, y los sacerdotes eran los que efectuaban el sacrificio y lo presentaban y lo quemaban delante de Dios. Entonces dice, los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Harim, 1017. Los levitas, ahora, los levitas, es decir, los sacerdotes eran levitas. La tribu de Leví incluía a los sacerdotes, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Los otros, que no eran sacerdotes, estaban encargados de los otros oficios del templo o del tabernáculo, la limpieza, el poner los panes de la proposición, el mantener pues todo el orden en general. Por eso en muchas iglesias a los servidores les llaman levitas, ¿no? No sé si has oído, no, yo soy levita. Y si estás en la alabanza, tú dices, no, yo soy salmista. Lo cual está técnicamente mal, pero pues, tampoco es algo por lo que nos tenemos que pelear, ¿no? Es decir, salmista a un músico, eso sí está chueco, pero pues bueno, ni modo, ¿no? Porque un salmo es una forma de poesía. El salmo es una manera de escribir. Es como que tú le digas a alguien, hice unos sonetos de 46 versos. Ah, bueno, si tiene 46 versos no es un soneto. O sea, el soneto tiene una forma específica y una rima, y si no respeta eso no es soneto. Igual los salmos, para que sean salmos, tienen que ser de cierta manera. Pero bueno, están los levitas, que son los hijos de Jesúa y de Cadmiel, los hijos de Jodavías, 64. Chécate el número, ¿no? Voy a volver a repetirlo. Los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74. Y ya, regresaron bien poquitos levitas, realmente. Luego los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Gatita, los hijos de Sobai, por todos, 139. ¿Por qué no habrán regresado levitas? ¿Por temor? No lo sabemos, pero es curioso que levitas regresaron pocos. Verso 43. Los sirvientes del templo. En hebreo, la frase los sirvientes del templo es los natín. Y los natín, si tú recuerdas, si estuviste estudiando con nosotros, Josué, recordarás que hay un momento en la conquista en que Josué recibe la visita de unos hombres de Gabaón que venían con andrajos, sandalias viejas, un pan mohoso,
y venían y le dijeron, sabes que nosotros venimos de lejísimos, venimos de muy lejos y que venimos a servirles y no sé qué, hagamos un pacto, y hacen un pacto y resulta que son de aquí a la vuelta. O sea, no están tan lejos, eran de Gabaón. Y lo que hace Josué es decirles por qué nos engañaron y ahora no los podemos matar porque pues hicimos un pacto. Y los pone a acarrear agua en el templo. Son a partir de ahí sirvientes en el templo, son los natín. Y aquí están. Y qué interesante. Ellos no eran originalmente del pueblo, pero son los que regresan junto con el pueblo a cumplir su tarea para adorar a Dios. Yo me identifico porque luego sí me da un poquito de envidia cuando veo familias de creyentes, ¿no? Y mi abuelo era cristiano, mis papás eran cristianos, mi bisabuelo era cristiano, mi tío es pastor, y la neta, o sea, no es una envidia mala, ¿no? De ninguna manera, pero sí como que, ay, o sea, no, yo no tengo eso, o sea, eh, yo no he vivido eso, yo soy como los natín, o sea, yo no estaba ni emparentado ni cerca del templo, pero en su gracia, Él me permite regresar, ¿no? Me hace parte de un grupo escogido. Ahora, si tú eres de esos, que si tú tienes, o sea, tus abuelos, tus papás, tu familia viene de una larga genealogía de cristianos, gloria a Dios, dale gracias a Dios. En verdad, tal vez al principio no lo valoraste, pero es una misericordia especial que Dios te dio el crecer en una familia que conocía del Señor. Entonces, de los Natim, los que de Josué, eso está en Josué 9, por si acaso, Josué capítulo 9. De los hijos de Sija, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabot, los hijos de Queros, los hijos de Siaja, los hijos de Padom, los hijos de Levana, los hijos de Hagaba, los hijos de Acub, los hijos de Hagab, los hijos de Salmai, los hijos de Hanam, los hijos de Hidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Hakufa, los hijos de Harhur, los hijos de Baslut, los hijos de Mehida, los hijos de Harsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Hatifa. Y es curioso que no te da un número, solo te da un linaje. Qué bonito. Verso 55. Los hijos de los siervos de Salomón, ¿quiénes eran estos? No sabemos. De alguna manera eran como esclavos privados de Salomón. Algunos piensan que eran conquistados a otras naciones. No lo sabemos, pero ellos regresan también. Los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret, Hasebaim, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y aquí hay una mezcla de estos, no, de los Natim y de los sirvientes son en total 392, pero no sabemos cuántos hay de cada grupo. Verso 59. Estos fueron los que subieron de Telmela, Telharsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Ahora, aquí hay otros grupos, otro grupo de personas que perdieron su INE, ¿no? Perdieron su credencial de elector, su IFE, su pasaporte, no tenían identificación y no podían probar que eran judíos. Otra vez, han pasado 70 años. Probablemente 2 generaciones se han traslapado ya. Y estos que están regresando, no regresan por busca de riquezas, porque no hay. Han conocido al Dios verdadero, quieren trabajar en la casa de Dios, pero no tienen cómo probar que son hijos de la nación de Israel. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Verso 60. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652, no son pocos, ¿no?
de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Gaaladita, y fue llamado por el nombre de ellas. Eso lo vamos a ver más adelante también como algo importante, pero vamos a ir más adelante. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Entonces aquí tienes dos grupos de personas. Unos que no pudieron probar que eran judíos y otros que no pudieron probar que eran hijos de sacerdotes. Si eran judíos, pero no se podía comprobar que eran hijos de sacerdote. Y verso 63, y el gobernador, que es Zorobabel, les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. ¿Por qué? Porque era peligroso. Si tú no podías probar que eras sacerdote, comer de lo sagrado, de lo del templo, te pues podrías morirte. Ya había pasado antes, ya había sucedido, habían habido problemas por gente que no está llamada al sacerdocio, que está, digamos, participando de cosas del sacerdocio. Entonces, por su seguridad, Zorobabel dice, ustedes no coman nada de esto, hasta que haya un sacerdote que tenga Urim y Tumim. ¿Qué era el Urim y Tumim? No lo sabemos con certeza. Se cree que eran dos piedrecitas, es como que lo que se dice, eran dos piedrecitas, tal vez una blanca y una negra que tenía el sacerdote en su pectoral, de modo que preguntaba, Señor, ¿iremos a la batalla? Y sacaba una piedrita blanca, quiere decir sí, vamos a la batalla, y era la manera en la que consultaban a Dios. No tenemos idea de cómo era exactamente y solo podemos especular, pero una especulación incluso un poco aventurada porque no hay pistas. Lo que sabemos es que en este tiempo confiaban en que vamos a poner a esta persona, pertenece al sacerdocio, va a sacar del Urim y Tumim, sí, ok, entonces puede comer de las cosas sagradas. No, entonces no puede comer. Y estaban confiando en que Dios les iba a dirigir de esa manera. Mientras tanto, no podían participar. Versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. 42,360 y estaban unidos y tenían un mismo propósito. Ahora, 42,360 dice, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Y wow, 40,000, 42,000 más otros, ponte, lleguemos a 50,000. Ahora, eran varones, pongamos 50,000, el doble, 100,000. Pero comparados con la cantidad que se fueron a Babilonia, los que regresan son muy poquitos. Y a veces, porque estamos hablando de reconstrucción, a veces vemos nuestra vida, por lo menos a mí me pasa, y digo, Señor, para lo que tú tienes que reconstruir en mi vida, no tengo recursos, soy muy poquito. O sea, la verdad es que no me va a alcanzar la vida para tratar en las cosas que tengo que tratar de mi carácter, tratar de las cosas que tengo que tratar de mi vida en general. Pero es como que Dios dijera, no necesito un ejército de 6 millones. Con estos poquitos que regresaron. ¿Cuántos levitas? Muy poquitos. ¿Cuántos dijimos? ¿64? 74. 74. 74 levitas. Con ellos voy a trabajar y voy a hacer. Entonces no tienes que ver tu capacidad o tus recursos. El llamado lo hizo Dios y Dios va a tener el control de todas estas cosas. Ahora, versículo 68. Algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Algunos no tenían un oficio definido, pero traían una ofrenda.
Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro. Es muy difícil hacer la equivalencia de cosas tan antiguas al día de hoy, pero en promedio, según los comentaristas, haciendo un promedio, estamos hablando de unos 488 kilos de oro. Tú dirás si es mucho o es poco para lo que tienen que hacer. O sea, 488,000 kilos para un anillo, pues sí, es un poco excesivo. Pero para todo lo que tienen que hacer del templo, a ver si será suficiente o no, lo veremos más adelante. 5,000 libras de plata, son casi 3 toneladas de plata lo que se reunió. Y 100 túnicas sacerdotales. Y verso 70 dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. ¿Qué quiere decir? En Jerusalén no hay nada. Entonces están viviendo en las ciudades que están formadas alrededor para poder ir a Jerusalén y trabajar en esto. Y tú dices, órale, qué capítulo tan extraño. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues realmente tiene que ver mucho. En primer lugar, creo que la reconstrucción de nuestra propia vida no es algo que va a suceder de manera individual. El Señor Jesús nos enseñó a orar. Cuando oréis así, cuando oréis diréis así, Padre nuestro. Y pudo Jesús haber dicho, van a orar así, Padre mío, porque es verdad, sí o no, es mi Padre. Pero Él decidió enseñarnos con Padre nuestro para recordar que no estamos solos, somos parte de una comunidad. Y a lo mejor tú eres un cantor y dices, ¿qué puede hacer un cantor? Bueno, hay otros que están alrededor de ti y hay levitas y hay otros que vienen de distintas ciudades y vienen de distintas familias y hay otro que sabe hacer cosas y hay otro que nomás tiene oro y hay otro que solo tiene plata y hay otro que nomás quiere romper la piñata, pero está bien, o sea, no tiene oro ni plata, solo quiere romper la piñata, pero es parte del pueblo, es parte de lo que Dios está haciendo. Y tú dices, ay, Señor, en mi iglesia, yo quisiera estar en una iglesia en la que todos sean millonarios y me inviten. Yo no quiero ser millonario, nomás estar con ellos, ser como Facundo Cabral decía que él era un vagabundo first class, ¿no? O sea, él estaba en los yates de sus amigos, en los aviones de sus amigos, que él no tenía ni dónde caerse muerto, pero sus amigos eran millonarios. Dios, Señor, quiero ser de esos. Pero en realidad, Señor, me pusiste al lado de gente que está con más problemas económicos que yo. Y Dios tiene el control y son los que tú necesitas para que Dios reconstruya en ti una casa de oración, una casa de adoración. Cada uno de nosotros cumple un papel especial en el plan de Dios. A veces no lo vemos, pero Dios nos hizo eso, una familia, Padre nuestro. Ahora, otra manera en la que Pablo o Dios a través de Pablo nos describe es como un cuerpo. Y dice en Primera de Corintios que un cuerpo, esto lo vamos a ver en nuestras semillas en casa, ¿no? O ya lo han visto algunos, no sé, creo que se han desordenado ya un poco las semillas, pero en Primera de Corintios capítulo 12, acompáñame por favor, Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, dice en el versículo 12, Primera de Corintios 12, 12, porque así como el cuerpo es uno, eh, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos muchos, pero somos uno, como un cuerpo. Bríncate, por favor, eh, al versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? La mano es muy útil, es muy, muy útil. Mm, hace hace un par de meses me lastimé la ciática de una manera
pues muy extraña y no podía creer, para empezar, lo lento que fue la recuperación y en segundo lugar, lo importante que es ese nervio yo decía, Señor, quítame los brazos, pero que me deje de doler. Había días en que estaba, que no podía aguantar más. Y mi mano podía decirme, tranquilo, Iber, tienes dos manos. Ajá, en este momento lo que necesito es una asiática nueva. Entonces dice Pablo, a veces no, yo soy la mano. Ajá, eres la mano y eres importante, pero también es importante otra parte del cuerpo. Entonces Pablo, porque no soy de la mano, no soy la mano, no soy del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, hay un diseño. No está esto al azar, hay un diseño de Dios como Él quiso. Eh, tengo un amigo que decía siempre, yo no soy un perfecto inútil, yo sirvo de mal ejemplo. ¿No? Y hasta para eso, o sea, Dios te ha puesto hasta de mal ejemplo a veces o ha puesto a un hermano tuyo para mal ejemplo porque quiere enseñarte. Dios tiene un control en todas las cosas. Verso 19. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, hasta Mike Wazowski tiene orejas y piernas. Mike Wazowski es el de Monster Inc., ¿no? Que es un ojo, pero no es solo ojo. Dice, necesitas otras partes en el cuerpo. Pero ahora, son muchos los miembros, sí, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque tenemos una gran variedad y diversidad, tenemos una perfecta unidad. En este capítulo, lo que por lo menos yo creo que Dios está mostrando es que Dios usa lo que está ahí. Y a lo mejor tú ves tus recursos y dices, necesitaría para reconstruir esto. Los miércoles estamos viendo la construcción del templo. ¿Y te acuerdas cuánta gente empleó y esclavos y 7 años y todo esto? Y ahora aquí son 42,000. Y entre ellos hay cantores, o sea que tampoco son muy hábiles, nomás son cantantes, ¿no? Y, y Dios va a hacer su obra. Entonces, cuando veas tus recursos y digas, yo no, Señor, no creo que con esto tú puedas traer alabanza a tu nombre, recuerda que la alabanza la hace Él. Solo necesitas salir de Babilonia. Sí, a lo mejor te llevaron ahí. Yo, yo ni quería estar en el mundo. Ajá, te llevaron hace 3 generaciones, pero ahí estás. Y Dios está llamando, ven, vamos a reconstruir. Entonces vamos a orar. Señor, gracias porque, pues, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede decir yo soy capaz? Pero dependemos de ti y de tu fidelidad, Señor. Y anhelamos ese lugar de adoración en nuestro corazón. Pero si vemos nuestra fuerza de voluntad, nuestra capacidad, Señor, seguramente nos quedamos muy cortos, pero confiamos que es tu obra y que tú harás lo que es necesario y que tú llevarás a cabo tu propósito. A través de la obra de otros hermanos, seguramente, Señor, nos conducirás a la santidad gracias al trabajo y a la fortaleza de otros en el cuerpo. Gracias por tu iglesia, Señor, por este cuerpo maravilloso del cual nos has hecho partes al haber pagado por nuestros pecados. Nos ponemos en tus manos, Padre, haz tu obra para que podamos glorificarte juntos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, tenemos unos minutos. ¿Preguntas? ¿Dudas?